Estimados aspirantes, he construido este video para poder tener un poco más de claridad sobre cómo llevar a cabo nuestra investigación documental, que es la actividad que tenemos que hacer durante esta sesión número 5. Voy a tomar un ejemplo base, es un ejemplo muy sencillo, pero lo importante es que aquí les quede clara la idea básica de cómo llevar a cabo la investigación documental. Por eso uso un ejemplo muy sencillo. El de ustedes está un poco más construido. Sin embargo, yo creo que esto nos va a ayudar bastante. Entonces, el ejemplo que voy a utilizar es una investigación sobre la importancia y características de las arañas en México que realizó uno de mis hijos y lo orienté para que lo pudiera realizar. Bueno, la actividad número 1 de la sesión 5 se refiere a la recopilación de fuentes de información que pudieran apoyar nuestra investigación. De estas fuentes les pedí yo 5, pero tienes que analizar perfectamente cuáles crees de esas 5 que son las 2 más representativas, más congruentes, con mayor respaldo, para que las pudieras compartir en nuestra plataforma en la parte colaborativa de las fuentes. Pero ¿cómo es el proceso? En este caso de las arañas, empecé a hacer primero una concentración de fuentes que tuvieran relación con las arañas en México y encontré todas estas fuentes. Bueno, todas estas fuentes, no todas tenían un respaldo académico importante. Entonces, si te das cuenta, la primera es de una revista científica que tiene como dominio .edu.mx, entonces es una fuente respetable. La segunda fuente es de un periódico, es una información más popular, no tan investigada, no tan organizada, no tan respaldada. La siguiente es una página donde se encuentra lo más importante sobre las arañas y las escarabajos, escorpiones de México. Y bueno, su dominio es UNAM.mx. Esa es una universidad súper respetable, entonces la podemos considerar. La cuarta fuente es a partir de una base de datos que fue de las que nos compartieron en la coordinación académica. Tiene un dominio de .org.mx y el banco de datos es de base de datos Cielo. Entonces es muy respetable, la podemos considerar. Y la última pues es de investigaciones biomédicas de la UNAM. También la podemos considerar porque está respaldada por la universidad. Entonces, lo que acabamos de hacer nosotros es una primera revisión de todo el concentrado de fuentes que pudimos encontrar en relación a nuestro tema. Y finalmente eliminé las que no tenían un dominio adecuado para formar el concentrado de fuentes de información inicial con el que voy a llevar a cabo mi investigación. Entonces, tuve que eliminar una porque no tenía un respaldo fuerte y de seguro la información no puede ser verídica. Entonces me quedo solamente con 4 de estas fuentes. Para esto, ¿qué voy a hacer con ellas? Me voy a la actividad número 2. Empiezo a revisar cada una de las fuentes que acabo de mencionar y reviso qué tan coherente, qué tan fructífero, etcétera, es la información. Esa trae una muy buena información, habla sobre todo de el mundo prehispánico, la cosmología, el uso de las arañas en México, etc. Entonces, es una muy buena opción. Seguimos a la siguiente parte y tenemos al departamento de biología. Tenemos varias opciones, podemos ver arañas, las investigaciones, las ligas. No es que solamente sea esta pantalla, sino que nos permite movernos en toda una página con información muy aceptable. Seguimos con nuestra
Revista Mexicana de Biodiversidad de nuestro banco de datos de cielo. Y al revisarla vemos que se enfoca únicamente a la Ciudad de México, a la fauna que se encuentra en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México solamente es una parte de todo nuestro México. Entonces, los datos que vamos a encontrar aquí podrían ser algunos interesantes, pero nosotros estamos buscando información un poco más general. Entonces, vamos a tener que dejar a un lado esta página que, aunque está muy bien respaldada, no me da la información que yo necesito para dar respuesta a la pregunta sobre la importancia y las características de las arañas en México. Y finalmente tenemos esta de biodiversidad, que está avalada por la UNAM, en donde nos habla sobre todo el filum de Artrópoda en México. Son 11 páginas y está enfocada básicamente a la morfología y nos explica algunas características ambientales de por qué tenemos tantas especies de arañas en México. Entonces es una muy buena opción. ¿Qué vamos a hacer con estas informaciones? Bueno, viene la actividad número 3, que tal vez es un poco difícil. La actividad número 3 nos pide que hagamos un análisis y que empecemos a relacionar entre las fuentes. Lo que más me funciona a mí es este tipo de tabla, donde coloco la fuente o el autor de cada una de las revisiones bibliográficas que acabamos de elegir y hago preguntas clave que podría encontrar en general en todas las fuentes y poner aparte un aspecto que tenga información única y exclusiva de una fuente. Entonces, para empezar, ¿qué son las arañas? Busco dar respuesta a esta pregunta en cada una de las fuentes. Y si te das cuenta, a veces se repiten, a veces no se repiten la información. Por ejemplo, dice que etimológicamente el nombre arácnida es un grupo taxonómico al que pertenecen las arañas. Y su nombre viene a partir de una diosa griega. Esto es lo que comenta este autor. Y esto es debido a que esta diosa pues hacía hilados y tejidos entrelazados. Otra de las fuentes dice que los arácnidos son un grupo de animales que comprenden 100.000 especies. Y en la otra no menciona en realidad qué son, los describe básicamente. Solamente dice que es una clase arácnida y que pertenece a cierto filum. Entonces, en poder definir qué son las arañas, no hubo una similitud en las respuestas. Entonces puedo generar más adelante una introducción con las ideas principales de cada una de estas fuentes. ¿Cómo son las arañas? El primer autor, que está relacionado más con el México prehispánico, menciona características muy básicas, como que son carnívoras, emboscan a sus presas, atrapan a las presas con las redes. El otro autor menciona que existen básicamente dos tipos, unas que son tejedoras y otras que no son tejedoras. Y vuelve a mencionar la cuestión de que son cazadoras y atrapan con las redes. Entonces ese es un dato en el que ya coinciden dos de nuestras fuentes. El último, como trata de una información más descriptiva, sí describe toda la estructura de una araña, aunque utiliza un vocabulario extremadamente científico, pero podemos obtener grandiosas ideas de aquí. Ahora, ¿dónde se encuentran? Pues básicamente nuestra idea era que se encontraran, a lo mejor tal vez se mencionaran en alguna de nuestras fuentes los estados principales, pero no mencionaron los estados. Todas mencionan en realidad que en México se han identificado cierto número de familias o cierto número de especies, y aún así hay como que cierta diferencia. De 2.506 especies, acá mencionan 2.020, debe decir 2.295, pero ellos están refiriendo 22.095.
las 22.295. Y en el otro solamente mencionan que hay un 20% de diversidad. Pero mencionan algunos datos más específicos, como que algunas de estas 1059 son endémicas. Aquí mencionan que hay una importancia médica y aquí mencionan en qué ambientes los podemos encontrar. Esto se me hace entonces la fuente que tiene mayor información y puedo completarla con la información de las otras fuentes. ¿Para qué sirven? No mencionan los usos en todas las fuentes, más sin embargo sí dan diferentes ideas que puedo yo complementar en una sola. Entonces hay un autor que dice que utilizan la toxicidad de su veneno y bueno, la seda. Y de repente en el otro autor me están mencionando que hay 450 proteínas que se utilizan como analgésicos y antibióticos. Entonces ya tengo una idea repetida que tiene que venir en mi investigación, en mi reporte, en mi análisis, que es que se utiliza su veneno como analgésico o antibiótico, aunque también es importante su seda. Yo pensaría aquí que debí de haber encontrado alguna fuente que mencionara el equilibrio de especies que puede existir con la presencia de las arañas. Más sin embargo, en las fuentes que encontré con respaldo académico, no encuentro esta idea. Entonces, hasta el momento, pues yo tengo que reportar lo que tengo. Y bueno, existen datos especiales. Por ejemplo, en la primera fuente menciona que a las arañas en la época prehispánica, en la primera fuente comenta que las arañas deben de tener cierto cuidado al reproducirse porque al ser carnívoras tienden a devorarse a la pareja. Este es un dato importante que no había mencionado ninguno de los otros autores. Y el otro autor hace una referencia a la cosmología prehispánica, donde relaciona a las arañas con la muerte. Pues ya tengo bastantes ideas para poder generar o empezar a generar un borrador. Esta tabla les comento que es una de las estrategias que más utilizo. Sin embargo, pueden utilizar otras estrategias al momento que van leyendo cada uno de los documentos. Es decir, cada vez que leas una de las fuentes, uno de los artículos, alguna de las abstractos que hayas obtenido de un libro, puedes ir generando un mapa mental o puedes ir generando un diagrama de causa-efecto o puedes ir generando una red de ideas o una telaraña. Y teniendo estas imágenes o estos esquemas a la mano, puedes después generar la tabla anterior de comparación. Entonces, si te das cuenta, realmente es llevar un poco de organización, tener todo a la mano y sí leer e ir identificando ideas muy básicas, muy importantes de cada una de las fuentes. Los esquemas ayudan muchísimo porque tienes la información rápido en una sola vista y puedes ir comparando, solito te vas a dar cuenta de las ideas que resaltan, de las ideas que son coherentes, las ideas que no tendrían nada que ver con lo que tú estás buscando a dar respuesta. Así que te animo a que sigas adelante y desarrollemos una muy buena investigación documental para que podamos continuar con nuestra sesión 6 la próxima semana. Gracias.